Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, la biografía de Winston Churchill, un luchador incansable. Estamos leyendo el capítulo número 4 que se llama El casco y la pluma y vamos a continuar. El choque fue breve y terriblemente mortal. En 2 minutos 75 lanceros muertos o heridos, 120 caballos abatidos, un cuarto de los efectivos fuera de combate. Como siempre en este tipo de ocasiones, la vida y la muerte están suspendidas del hilo de la suerte, y como siempre en el caso de Winston Churchill, esta suerte parece renunciar a su imparcialidad. Por una parte, Winston tendría que haber estado al frente del cuarto pelotón, en el ala derecha del regimiento, pero a causa de su llegada tardía a El Cairo, le confiaron el pelotón al teniente Robert Grenfell. En el momento del choque, entró en colisión con la masa de los guerreros derviches, que lo hicieron pedazos. En cuanto al teniente Churchill, que cargó al frente del antepenúltimo pelotón por la derecha, se encontró con una defensa claramente más diseminada y que retrocedía en desorden bajo el impacto del asalto. Por otra parte, aunque resultara extraño, la mala suerte estaba al servicio de Winston. En el 21 de lanceros, los hombres iban a la carga con lanzas y los oficiales con el sable en alto. Ahora bien, el teniente Churchill no podía sostener correctamente esta arma a causa del brazo derecho que se le había dislocado en Bombay. Durante la carga, por lo tanto, envainó el sable y sacó una pistola automática Mauser de 10 tiros, la misma que acababa de comprar para reemplazar el revólver olvidado en Londres. Armado con un sable en medio de una multitud de derviches experimentados en el manejo de armas blancas, habría sido atrapado y sumergido bajo la cantidad de gente. Pero aquí no había cuerpo a cuerpo. Los 4 derviches que avanzaron en cada oportunidad hacia él fueron abatidos antes de haberlo alcanzado, así que los demás prefirieron evitarlo. Al final, como en Cuba y en el Valle del Mamut, intervino lo inexplicable. En el momento del impacto inicial, Winston pasó entre 2 tiradores de derviches. Ambos hicieron fuego y ambos erraron. El lancero que galopaba detrás de él murió en el momento. Más tarde, cuando intentaba irse de la batalla, 3 guerreros le apuntaron y los 3 fallaron. En ese momento, algo muy raro, el teniente Churchill tuvo miedo, pero en él la vehemencia por vencer anestesiaba casi enseguida el miedo. Como en otras, la emoción borra el dolor. Cuando reunió al grueso del regimiento detrás de la escena de carnicería, comprobó que todos los que se habían salvado y sus caballos llevaban las marcas sangrientas del combate. Pero Winston y su caballo no tenían ni siquiera un magullón. Ante una suerte tan notable, el destino pareció tenderle una trampa. Un derviche que había logrado deslizarse entre los caballos se precipitó hacia el teniente Churchill, levantando su lanza. Sorteó la trampa por un pelo. A menos de 1 metro, nuestro héroe disparó y lo mató. Era su último cartucho. Finalmente, rodeando las posiciones enemigas y siguiendo el curso de agua en una fila bajo el fuego de sus carabinas, los sobrevivientes de la carga huyeron de sus adversarios. Recién eran las 9 de la mañana y todo el regimiento esperaba recibir la orden de adelantarse para ir a la carga nuevamente, pero esta orden no llegó nunca. Más al norte, 50.000 derviches atacaron en masa a las 5 brigadas de Kitchener que avanzaban al descubierto por la llanura. Esta vez llegaron con fusiles, pero enseguida fueron diezmados por la respuesta de los soldados de infantería y aplastados por las salvas de la artillería. Con más de 15.000 muertos en el campo de batalla, huyeron hacia el desierto y de este modo le abrieron a Kitchener la ruta hacia Omdurman y Khartoum. Así se vengó a Gordon y Sudán quedó sólidamente en manos inglesas. Absorbido por sus tareas militares, Winston le había enviado algunas cartas al Daily Mirror, pero la victoria le permitió retomar la pluma. Después de todo, había sido un testigo privilegiado del inicio de los combates. Tomó parte en las hostilidades, recorrió ampliamente el campo de batalla, cubierto de 11.000 muertos y 16.000 heridos, y vivió la entrada triunfal en Omdurman. Para el que domina la pluma con tanta destreza como el Mauser, había material para varios artículos sensacionalistas, tanto más cuanto que Winston pudo asistir a muchos actos de crueldad gratuita por parte de las tropas del Sirdar y describió con indignación no reprimida la suerte que tenían reservada los heridos derviches, el bombardeo del mausoleo de Mahdi, la profanación de su sepultura y la mutilación de los despojos fúnebres. Todo esto fue una pésima publicidad para Lord Kitchener,
quien, habiendo recibido llamados al orden de El Cairo y de Londres, naturalmente experimentó un odio feroz por este escritorzuelo, que se permitía darle lecciones de moral. Imposible detenerlo. El hijo de Lord Randolph, con sus relaciones en el gobierno, en el parlamento y hasta en el palacio, no era cualquiera. Sí, además tenía a la prensa detrás de él y acababa de distinguirse en el campo de batalla. Se volvía un perfecto intocable. En rigor era posible concebir una discreta venganza. El teniente Churchill recibió la orden de llevar a El Cairo, por el camino más largo, una tropilla de camellos enfermos. Winston fue sin protestar. No estaba apurado. Todavía tenía noticias que escribir y acontecimientos que digerir. Esta campaña para él fue un encandilamiento, pero perdió muchos buenos amigos, como Robert Grenfell y Hubbard Howard. Por momentos era suficiente como para tomarle asco a la guerra, pero solo por momentos. Cuando volvió a Londres, Winston hizo un rápido balance de su situación. La vida militar le había procurado muchos momentos de exaltación, pero ninguna condecoración, y tampoco dinero que tuvo que endeudarse para conservar un tren de vida aceptable. En cambio, sus escritos acababan de reportarle 5 veces más que el sueldo de 3 años. En ese momento sus informes desde Sudán hacían mucho ruido y le valían una cierta notoriedad. Además, el diario indio Daily Pioneer le propuso 3 libras, 120 de hoy, para escribir una noticia semanal desde Londres, casi tanto como le pagaba el ejército de su majestad. Y Churchill todavía quería escribir la historia de la campaña de Sudán. ¿Por qué no vivir de la pluma? Por otra parte, si se piensa bien, ¿acaso los artículos y los libros no serían un mejor pasaporte que las medallas para entrar a la vida política? Decididamente lo mejor sería abandonar la carrera militar. Enseguida, de ningún modo. En menos de 4 meses se jugaría en Meerut el gran torneo de polo entre regimientos de la India, y el polo era algo serio. A comienzos de diciembre de 1898, Winston se embarcó en el Osiris y volvió a su regimiento en Bangalore justo antes de Navidad. Muchos militares hicieron notar que en 27 meses el cuarto de húsares no se benefició muy a menudo con los servicios del teniente Churchill, que en general estaba con permiso o en campaña con otras unidades. Era un hecho que en el sur de la India reinaba la paz más completa. El apellido Churchill, inclusive después de 2 siglos, seguía ejerciendo cierta fascinación en los oficiales de su majestad, y el ayuda de campo del coronel del cuarto de húsares no era otro que el teniente Barnes, el inseparable compañero de Winston desde la expedición de Cuba. Finalmente, desde el cabo hasta el general, todos los oficiales del ejército de las Indias eran devotos del polo, y Winston era la estrella del equipo del regimiento. No iba a decepcionarlos. A fines de febrero de 1899, a pesar de la lesión del brazo derecho agravada por una caída desde una escalera de piedra, Winston logró marcar 3 goles para su campo, y así le aseguró una victoria inesperada sobre el temible equipo del regimiento cuarto de dragones. Para los civiles indios y para los militares británicos, distinguirse en la guerra del noroeste ya era honorable. Escribir un relato notable merecía elogios. Estar al frente del 24 de lanceros en Omdurman constituía un hermoso gesto, pero ganarle al equipo de cuarto de húsares el torneo interregimientos de polo era una hazaña sin igual. Nuestro teniente, huésped sucesivamente del general Bindon Blunt, del regente de Jodhpur y el nuevo virrey de las Indias, Lord Curzon, festejado dignamente por sus camaradas de regimiento, dejó la India como un héroe. Algunos días más tarde envió al Ministerio de Guerra su carta de renuncia. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, la biografía de Winston Churchill, un luchador incansable. Les recuerdo que en el canal ya hay un resumen de este libro. Los espero en el próximo video para continuar con esta y otras lecturas. Muchas gracias por escuchar.